Saludamos al señor Miguel Ángel Gaspar, él es de la Fundación Paraguay Ciberseguro. Nos va a dar más detalles sobre la importancia de la protección de datos personales en línea. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Placer saludarlos. Espero que estén todos bien. Bueno, Miguel, nos gustaría conversar sobre la importancia de que las personas de forma individual puedan proteger sus datos en línea, aquello que compartimos en nuestras redes sociales y también en otras aplicaciones. ¿Por qué es tan importante que uno resguarde esa información? Usted sabe que hace un año atrás, cuando comenzaba esto, en otra entrevista similar también con usted, habíamos hablado de que la pandemia iba a traer aparejada una serie de problemas y de ciberdelincuentes que están al acecho. Ahora bastó con que llegue esto que es parecido a la fase cero y los anuncios de que posiblemente pueden haber nuevos subsidios gubernamentales y en menos de 2 días tenemos 38, 40 denuncias de personas que han sido que fueron intentadas de ser estafadas para acceder a subsidios que todavía no están liberados por el gobierno. O sea, con esta nueva modalidad, con esto que estamos enfrentando en el pico otra vez de esta pandemia, más que nunca, no solamente en redes sociales, sino estar pendiente de lo que recibimos en nuestros mensajeros, en los correos. Los cibercriminales están a la orden del día para tratar de estafar a las personas en estos momentos sensibles. Por eso es muy importante estar pendientes de esta situación, ¿no? Bueno, pero también, Miguel, esto no hace solamente a cuestiones financieras de nuestros datos personales, sino que también uno puede ser, por ejemplo, extorsionado con este tipo de datos o también forma parte de una base de datos, por ejemplo, de empresas que quieren vender distintos tipos de cosas. Digamos que no hay un uso particular que se le da a nuestros datos, sino que pueden ser varios. Sí, totalmente. Mire, en los últimos meses de los casos de extorsión que hemos tratado, el 80% de los extorsionadores está en las cárceles. Y digo está porque todavía están presos, ¿no? Hay todo un esquema delictivo desde las cárceles en Asunción, Oviedo, Ciudad del Este, Concepción, de donde extorsionan a las personas. Y el tema del robo de datos personales, ahora está la modalidad de sacar créditos o retirar electrodomésticos con los datos que se roban de las personas, porque son suficientes como para poder validar este tipo de circunstancias, que te den un crédito, que retiren un electrodoméstico. Entonces, por eso también le pedimos a la gente que más que nunca redoble el esfuerzo de no informar demasiado, porque, a ver, un poquito, hace 3 días atrás recibíamos y reportábamos el caso de una persona que había vendido unos electrodomésticos y le habían falsificado el voucher que le da el banco cuando uno hace una transferencia digital. O sea que a ese nivel de detalle estamos llegando. Totalmente, sí. Y también sabemos que es muy difícil que una persona pueda proteger sus datos, sino que también se necesitan otras cuestiones como por ejemplo reglamentaciones, Miguel Ángel, también desde las autoridades, desde el Estado, desde el gobierno. ¿Se está trabajando en ese aspecto? Y ahora, en este momento, tenemos en vigencia la Ley de Protección de Datos Crediticios. Nosotros ya hemos presentado a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, que esperamos pueda ser tratado cuanto antes. Y acá es donde cabe resaltar esa conversación que ya habíamos tenido también con vuestra audiencia, de la importancia de poder generar una Agencia Nacional de Protección de datos personales. Porque ahora, con la ley que tenemos, con la ley de crediticios, se evidencia esta situación en donde los entes que deberían proteger los datos de las personas o no lo están haciendo o no están dando abasto o la denuncia llevan demasiado tiempo. Eso es lo que tenemos que corregir urgentemente, porque si no la gente sigue desprotegida. Bueno, y esta Agencia Nacional de Protección de Datos, ¿qué tipo de servicios son los que va a prestar a la ciudadanía? Sobre todo y básicamente el monitoreo del cumplimiento de una ley de protección de datos personales, para que ni las empresas ni el Estado abuse de este tipo de situaciones, donde la gente pueda encontrar un respaldo a sus necesidades y pueda hacer las denuncias pertinentes. Y denuncias desde el vamos, eso que planteó usted desde un principio, de que
las empresas, los usureros, las casas que venden electrodomésticos o cualquier persona tenga nuestros datos, o no poder saber hoy un ciudadano paraguayo qué están haciendo con los datos biométricos que recolectan de nosotros. Bueno, esa es la finalidad de la agencia, que podamos tener la trazabilidad de nuestros datos y ser verdaderamente los dueños de esos datos, ¿no? Bueno, eso es, digamos, un proyecto, es algo que puede llegar a suceder en un futuro, sin embargo, todavía no tenemos nada concreto, Miguel Ángel. Así que lo que nos queda como personas es proteger nosotros nuestros datos. ¿Existe algún mecanismo para que podamos, desde nuestras distintas cuentas, no hacer tan público aquello que tiene que ver con nuestros datos personales? Totalmente. Insistimos a las personas que aprendan a usar los dobles factores de autenticación y que incluso piensen en múltiples factores de autenticación, que usen contraseñas robustas. Durante toda esta pandemia está demostrado que lo que más se ha vulnerado son las cuentas de WhatsApp, de Instagram, entonces protegerlas con doble factor de autenticación. Y fuera de lo que es el espectro de la protección de datos per se, también las consecuencias del abuso de la tecnología que están ligadas a la salud mental. Entonces siempre recordar que es importante entender que parte de la protección digital es la higiene digital que podamos hacer de nuestra permanencia en el ciberespacio. ¿Qué es lo que implica la higiene digital? Miguel Ángel, explícanos un poco más sobre eso. Implica aprender a desconectarnos, Paloma. Cuando la gente, las personas vienen a buscar ayuda por esto, y a veces le decimos que hay medidas básicas como por ejemplo salirse de todos los grupos de WhatsApp, dormir con el teléfono fuera del dormitorio, estar desconectado más horas al día, es como si les pidiéramos que se saquen un respirador. Entonces ahí es donde entran los grupos de psicólogos, porque tenemos problemas de salud mental, y en esta pandemia sobre todo crece esa necesidad de, parece que, estar hiperconectado, y el encierro multiplica esto otra vez. Y ahí es donde la gente es vulnerable a las fake news, a que cualquier noticia altere el ánimo social, a que las personas se sientan deprimidas, presionadas. Todo esto es parte de la higiene mental. Entonces, permanecer más tiempo desconectado, tomarnos el trabajo de aprender a valorar la información y saber que no toda la información es cierta, y también seleccionar los momentos del día en los cuales vamos a comunicarnos. A veces no está tan bueno que estemos todo el día pendientes de si nos cerramos o no nos cerramos. Hay que tener un poco de consideración por nuestra propia salud, y dentro de lo que se pueda tratar de hacer otras actividades, no sé, lectura, en donde se pueda salir a caminar, bueno, salir a caminar, compartir con la familia, pero la digitalidad sin límites también trae aparejados muchos daños, ¿no? Eso es parte de la salud digital. Entiendo. Bueno, y Miguel Ángel, en cuanto a los datos básicos que nosotros ingresamos, por ejemplo, a nuestras redes sociales, que es algo que está a la vista de todo el mundo, cómo ser, por ejemplo, nuestra carrera, en dónde estudiamos, nuestro cumpleaños, nuestra profesión, dónde trabajamos, por ejemplo, en LinkedIn, eso una persona puede poner nuestro nombre en el buscador y ya se nos va a encontrar, por ejemplo. Eso también puede implicar algún tipo de riesgo para las personas, atendiendo que es una cantidad de información importante. Mira usted, Paloma, la semana pasada recibimos un paper, una publicación científica de un profesional que demuestra que los datos anonimizados de salud, como por ejemplo radiografías, pueden ser ligados con los datos de redes sociales que suben las personas, y en un 63-64% de éxito que tuvo este profesional, que es altísimo, él pudo acceder a radiografías anonimizadas y pudo llegar a saber a quiénes pertenecían dentro de una comunidad solamente por los datos que estas personas compartieron y que tenían que ver con las patologías que se veían en las radiografías. Así que imagínense ese cruzamiento a nivel macro con los datos que nosotros damos. De hecho, el año pasado publicamos un artículo sobre las 100 cosas que Facebook sabe de uno, y son tantas y tan puntuales que permiten que la suplantación de identidad sea un hecho que puede tener un alto porcentaje de éxito. Entonces, por ese tipo de cosas tenemos que empezar a configurar los niveles de visibilidad que le damos a nuestras redes y no hacer público o que todo sea público. Ese es un trabajo que hay que hacer. Totalmente, Miguel Ángel, y atendiendo justamente a los tiempos que estamos viviendo ahora con la pandemia, que todo es prácticamente digital.
Bueno, lastimosamente se nos fue Así el es. tiempo, tenemos que despedirnos, pero te agradezco muchísimo por este contacto y por esta información que nos has dado con respecto a los datos personales. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Gracias a ustedes, cuídense mucho, cuiden sus datos y a despejar un poco la cabeza también. Que estemos bien.